Cuando nosotros leemos la Biblia, nos damos cuenta que Daniel fue un gran hombre de Dios, fue un gran varón de Dios desde su juventud. La palabra de Dios nos dice que nos empieza a hablar de Daniel aproximadamente desde los 15 o los 17 años de edad hasta su muerte, que yo calculo él debió de haber vivido por lo menos unos 100 años. Déjenme decirles, hermanos, que Daniel era un hombre que no solamente se distinguió por ser un gran varón de Dios, sino que esta es la parte que a mí me gustaría que quedara grabada en nuestras cabecitas. Incluso los enemigos de Daniel sabían que él era un gran varón de Dios. Daniel, hermanos, era un hombre que acostumbraba a orar. Para este hombre la oración era algo prioritario en su vida. Era algo que solía hacer normalmente más de una vez al día. Los enemigos de Daniel lo conocían también, que sabían que este hombre era un hombre de oración. Así que si yo quiero hablar acerca de la oración, definitivamente Daniel es un libro que me va a dar mucho material y que tiene muchos ejemplos que podríamos nosotros tomar en esta tarde. De hecho, me costó un poquito inclinarme por qué parte de aquella forma de oración podíamos nosotros tomar un ejemplo, y consideré que el capítulo 9 era el más apropiado por lo que vamos a ver nosotros, hermanos, a continuación. Quiera Dios que el día de mañana las personas que nos conocen dentro de la iglesia digan: mira, es el hermano fulano de tal, es el hermano que gusta de orar, es un hermano que ama la oración. Y que incluso las personas que nos conocen en la sociedad, los amigos, la familia, los vecinos que saben que somos cristianos, digan: mira, ¿tú conoces a esa persona? ¿Sabes quién es? No, es una mujer de oración, es un hombre de oración. Es alguien que tú no vas a poder encontrarle ningún defecto, no vas a poder encontrarle ningún error, no vas a poder encontrar ninguna falta en su vida, porque incluso cuando alguien lo juzga, cuando alguien lo critica, cuando alguien quiere meterlo en un problema, él es una persona que todo lo arregla con oración. Porque así era Daniel. Daniel era un hombre que todo lo arreglaba con oración. Por eso es que, hermanos, creo yo que una de las oraciones, de entre las oraciones que él elevó, una de las oraciones que nosotros podemos estudiar en esta tarde, hermanos, es aquella que en cierta ocasión elevó delante de Dios y ni siquiera para él mismo. Algo que me gusta en la Biblia es lo siguiente: las más grandes oraciones que los hombres y mujeres de la Biblia elevaron delante de Dios, las más de las veces no eran para ellos, eran para alguien más. Y eso es lo hermoso de Dios. Lo hermoso de Dios es que su palabra dice que debemos de considerar a los demás como superiores a nosotros mismos. Y si nosotros llegamos a un punto en la vida en la que consideramos a los demás como superiores a nosotros mismos, tarde o temprano, hermanos, nos vamos a encontrar orando por los demás y muy poco por nosotros mismos. Y tú me podrías decir: hermano Germán, pero si yo me paso la vida orando por los demás, ¿cuándo voy a orar por mí mismo? No te preocupes. Hay alguien que ya sabe exactamente lo que tú mismo necesitas. Y cuando nosotros nos preocupemos más, fíjense qué interesante esta idea que voy a decir. Cuando nosotros nos preocupemos más por orar por los demás que por nosotros mismos, dejaremos de preocuparnos tanto nosotros mismos. Esa es la realidad de las cosas, es la realidad de la vida. Es uno de los secretos de la vida cristiana que alcanzaron aquellos grandes hombres y mujeres de la Biblia, que al final de cuentas eran como nosotros, hombres y mujeres sujetos a pasiones, dice la Biblia, como las nuestras. Es decir, podemos cualquiera de los que estamos aquí aspirar a ser como Daniel, y yo ruego al Señor que tengamos muchos Danieles en el sentido de la vida de oración, y entonces me refiero a hombres y mujeres como él. Punto número 1. Vamos a ubicarnos un poquito en el contexto histórico. Punto número 1. Contexto histórico, Daniel capítulo 9, versículos 1 y 2. Vamos a ubicarnos más o menos en el tiempo. La palabra de Dios, hermanos, dice lo siguiente: en el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Hermanos,
Se cree que Daniel era un adolescente de aproximadamente 15 a 17 años de edad cuando tuvo la bendición de ser llevado cautivo por los babilonios, hermanos, después de que este pueblo incursionó en 3 ocasiones en su tierra hasta subyugarlos, hasta someterlos completamente. Me voy a atrever a hacer una pregunta. Hermanos, ¿escucharon lo que acabo de decir? ¿Qué dije? Que tuvo la bendición de ser llevado cautivo en una de las 3 incursiones que los babilonios hicieron sobre su tierra. A ver, hermano Germán, espérate. Déjame, quito mis lentes, lo limpio un poquito, me traigo los ojos, me limpio los oídos y a ver, espérame, ¿me podrías decir de nuevo lo que acabas de decir? Sí, él tuvo la bendición de ser llevado cautivo. Porque cuando nosotros leemos la Biblia, nos vamos a encontrar con una cosa. Daniel jamás de los jamases se quejó ni una sola vez de la situación que le tocó vivir desde su juventud. Nunca le dijo a Dios, ¿por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Por qué si yo te sirvo? ¿Por qué si yo te amo? ¿Por qué si yo te oro? ¿Por qué si yo te leo la Biblia? ¿Por qué si yo te doy? ¿Por qué si yo te soy fiel? No, hermanos. No. Allá en Babilonia, para Daniel las cosas no fueron fáciles. Pero él nunca consideró que su vida era una vida trágica. Los cristianos, hermanos, debemos de aprender, y yo me cuento en primer lugar, a ser personas que en lugar de estar platicando por la vida la cantidad de tragedias que vivimos, oremos a Dios para que nos permita ver cuántas bendiciones hay detrás de todo aquello que Él permite que nosotros pasemos. Para que tarde o temprano le digamos, Señor, gracias por la bendición de haberme enviado a este lugar. Daniel era un jovencito, como muchos de los que están aquí, que había aprendido a desarrollar una fe impresionante. Y dice la Biblia que Dios a este jovencito, a este muchachito, le dio tanta sabiduría como resultado de la fe que tuvo en él, que Dios permitió que este muchacho un día llegara a ser un hombre tan importante que se sentó en la misma corte al lado de varios reyes, hermanos, y gobernantes, como su consejero principal. ¿A quiénes de los adolescentes que están aquí, de los jóvenes o incluso de los hermanos varones ya adultos, hermanas, a quién no nos gustaría, por ejemplo, ser un consejero presidencial? Un secretario de Estado, estar en la corte de un rey. Salud, hermana. ¿A quién no nos gustaría alcanzar una situación tan prominente como esa? Sentarnos en una mesa, ¿verdad? Con gobernantes, con personas de un nivel social elevado, con directivos. ¿A quiénes no nos gustaría? Me gustó la clase de escuela dominical porque el hermano nos decía que la verdadera grandeza en el mundo se alcanza, hermanos, con una cosa, con la humildad de Cristo. Y Daniel era un hombre humilde. Hermanos, hoy en día se habla mucho de la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? La resiliencia es la capacidad de enfrentar cualquier situación trágica en la vida o cualquier pérdida. Se considera que una persona resiliente es aquella persona que ante la adversidad, por grave que sea, tiene la capacidad de comprender su estado emocional, de tomar el control del mismo, de entender que puede enfrentarse, de sacar las fuerzas y entonces enfrentarlo y de salir adelante. Esa es una persona resiliente. Y yo me pregunto, ¿qué se necesitará para ser una persona resiliente? Y entonces los profesionales de la salud médica, especialmente psicológica, dicen que se necesitan muchas cosas para ser una persona resiliente. Y yo les voy a decir, hermanos, solamente se necesita una. Se necesita Cristo en el corazón. Se necesita fe. Esa fe que nos permite entender que no importa que seamos cautivos en el mundo, Dios está con nosotros y Él tiene seguramente bendiciones para nosotros. No hablamos de autoafirmaciones, como nos decían en la clase de escuela dominical, que no debemos de considerar. Debemos de entender que como hijos de Dios debe de llegar el momento, hermanos jóvenes, adultos, ancianos que estamos aquí, que debemos de desarrollar una fe tan grande que lo único que estemos esperando, ¿verdad?, es estar en el lugar donde Dios quiere que estemos y allí donde estamos seguir orando a Dios.
Porque ¿qué es lo primero que hace Daniel, hermanos, cuando llega a la tierra de Babilonia? Enfrenta una situación crítica. Ora a Dios. Le dice a 3 amigos que compartían la fe con él. Por eso es importante el compañerismo, y por eso he insistido con los jóvenes y también con los hermanos. Hermanos, convivamos con la iglesia, convivamos con los hermanos. ¿Cuántas veces no he dicho? Invita a comer un hermano, invítale un café. Es que a veces me dicen, pastor, es que a mí me da pena porque mi casa es muy pobrecita y porque yo como frijoles y como arroz. Hermano, invita, porque las amistades cristianas maduras son las que nos van a servir como soporte. Y cuando Daniel necesitó fue con 3 amigos. Estamos en problemas, y ¿saben qué dijeron sus amigos? Pues vamos a orar. ¿Y saben qué les expresó Dios? Que estaba con ellos. Y si no, estudien aquella ocasión cuando fueron lanzados al horno de fuego. ¿Cuál era la particularidad en la vida de Daniel, hermanos? La particularidad de Daniel es que el poder nunca lo corrompió, a pesar de ser consejero de reyes, hermanos, de gobernantes, porque nunca descuidó una cosa: su comunión con Dios, y nunca se olvidó de su origen. Yo soy parte de un pueblo santo. Jóvenes hermanos, en la medida en la que nosotros no permitamos que el mundo nos corrompa con el conocimiento, con la sabiduría, con la ciencia, y no nos olvidemos de nuestro origen, pertenecemos a una iglesia cristiana, somos hijos de Dios, entonces, hermanos, en ese momento, esa fe nos va a evitar y va, hermanos, ojo, que nunca nos contaminemos con la maldad y con la idolatría de nuestros semejantes. Daniel tuvo razones para convertirse en un idólatra. Daniel tuvo razones para convertirse en un hombre perverso. Daniel tuvo razones suficientes para dejar la fe, porque tenía posición, tenía riqueza, tenía sabiduría. Pero nunca se olvidó de una cosa: de Dios. Y Dios le dio gran sabiduría. Yo quiero hacer una invitación a todos los jóvenes de la iglesia. Me da gusto, algunos ya entraron a la secundaria, algunos a la preparatoria, otros en la universidad y otros ya están allí. Y cuando uno empieza a escalar, hermanos, en el nivel académico, uno tarde o temprano empieza a confrontar su fe. Ya lo decían también hace rato, ¿verdad? Me parece que el hermano que estaba dirigiendo el culto, que había ido a una junta de una de sus hijas, y que él percibía que tenía una maestra pues académicamente muy preparada, y decía que si nosotros no cuidamos a nuestros hijos, pues pueden terminar atrayéndolos y engañándolos a filosofías humanas, y eso es cierto. Yo de verdad quiero invitar a los jóvenes de la iglesia, ¿verdad?, que cuando vienen esas dudas, esas inquietudes respecto a la fe, respecto a Dios, hermanos, acérquense conmigo. De verdad. ¿Tienes dudas respecto a tu fe? ¿Estás empezando a dudar de si Dios existe o no? ¿Tienes algún cuestionamiento? ¿Tu maestro de filosofía te está diciendo algo? Ven y platícalo. A veces los jóvenes decimos, bueno, ¿cómo le voy a cuestionar al pastor? ¿Cómo le voy a preguntar esto? ¿Cómo le voy a decir que no estoy de acuerdo con el otro? ¿Cómo le voy a cuestionar estas cosas o la otra? No, hermanos. Porque si nosotros en la iglesia no podemos tener la seguridad de que hay alguien que va a responder a nuestras dudas, vamos a buscar respuestas. Y lo menos que a mí me gustaría es que esas respuestas las encontráramos en Google o en el mundo. Tenemos que encontrarlas en Dios, y Dios tiene respuestas. Y Daniel sabía que Dios tenía respuestas para él. Ni siquiera se puso a buscarlas. Él simplemente vivió la situación en la que Dios lo mandó, y Dios le permitió con el tiempo ir comprendiendo, ir avanzando, ir entendiendo. Daniel es un claro ejemplo, hermanos, de que sí se puede vivir en fidelidad a Dios a pesar de las circunstancias. Ay, pastor, es que yo no soy fiel, ¿verdad? Porque si usted viera el ambiente en el que yo vivo, todos mis amigos toman, todos mis amigos beben, todos mis amigos son adúlteros, todos mis amigos, no hombre, hablan con puras groserías. Entonces, pues es que tarde o temprano se me tenía que pegar algo. ¿Sabes una cosa? Daniel vivía rodeado de gente impía e idólatra, y él jamás se olvidó de su origen, jamás se olvidó de su fe. Dice la palabra de Dios, hermanos, escúchenlo, no lo busquen.
Salmo 119, 61. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Precisamente, hermanos, por el hecho de que nosotros podemos comprender quién era Daniel, es que dice la Biblia que Daniel conocía, hermanos, de manera perfecta y clara las Sagradas Escrituras, cuando menos las que existían hasta ese momento. Dice la Biblia, hermanos, que él tiene un rollo del libro de Jeremías. En aquellos entonces, o en aquel entonces, tener un rollo de la Escritura, sinceramente era muy caro, era algo que no era muy accesible a cualquier persona, pero como él, hermanos, estaba finalmente al lado del rey, yo creo que con la ayuda, con la subvención del rey, él pudo hacerse de una copia, hermanos, de los manuscritos, y él conocía perfectamente la palabra de Dios. Y él sabía que el cautiverio que estaba viviendo su pueblo no iba a durar para siempre, sino que tenía un tiempo limitado. Vayan conmigo, sin perder Daniel, hermanos, al libro de Jeremías, capítulo 25, versículo 11, y capítulo 29, versículo 10. Hermanos, ¿qué nos puede hacer sabios en la vida? La palabra de Dios. Porque la palabra de Dios tiene respuesta a todo aquello que nosotros queremos entender y comprender de la vida. Incluso cuando nosotros empezamos a estudiar la ciencia, estaba, hermanos, en la semana estudiando, por alguna razón, estudiando un poquito acerca de si mal no recuerdo, escuchando un documental, y si mal no recuerdo hablaban de Galileo Galilei, y él decía, hablando acerca de las matemáticas, que son ciencias muy exactas, muy, muy bonitas, él decía que las matemáticas son el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Y es que cuando se estudian las matemáticas, hermanos, hay una perfección, hay una exactitud, ¿verdad? Matemática que es increíble, de verdad, cómo poder comprender. Muchos científicos dicen que las matemáticas son el lenguaje de Dios, porque es impresionante cómo las matemáticas nos permiten comprender muchas cosas en el universo, el por qué ciertas flores tienen un determinado número de hojas, por ejemplo, en la forma de las galaxias, de las estrellas, y uno se queda y dice, wow, qué impresionante. Todo eso se estudiaba ya en la época, hermanos, de Daniel. Había astrólogos muy avanzados. Ya algunas ciencias estaban sentando las bases muy avanzadas, y yo creo que él las conocía. Y seguramente se adentró en eso, pero jamás lo hizo por encima de la Escritura. Y dice la Escritura, hermanos, en Jeremías capítulo 25, versículo 11, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Es cierto, la situación era crítica, pero no iba a ser para siempre. Únicamente iba a durar 70 años. Capítulo 29, versículo 10. Porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar, dice Jeremías 29, 10. Y hablando de matemáticas, no lo voy a explicar ahorita, hermanos. ¿Por qué Dios decidió que el cautiverio duraría 70 años? ¿Porque se le ocurrió? Dijo, voy a hacer que este pueblo se vaya a la cautividad, pero ¿cómo cuánto lo mandaré? Unos 10 años. No creo que en 10 años estos cabezones aprendan, ¿verdad? Entre unos 20 y 30. Pero bueno, pues 20 y 30, pues mejor un poquito más para que, pues, a ver si aprenden. Ya sé, 70, ¿no? Hay una razón para que sean 70, hermanos. Lean la Biblia, hay una razón. ¿Por qué? Daniel, hermano, sabía que Dios es alguien digno de toda confianza. Escucha esto. Daniel sabía que Dios es alguien digno de toda confianza. Y al saber que Dios es alguien digno de toda confianza, él empieza a contar. Y empieza a darse cuenta de cuándo empieza el cautiverio, empieza a recordar lo que dicen las Escrituras y dice el tiempo en el que el castigo de Dios va a llegar a su fin se está acercando. Y entonces Daniel se propone una cosa, hermanos, hacer aquello que sabía hacer mejor. ¿Qué es, hermanos? Orar. 2, el ruego.
capítulo 9, versículos 3 al 23. Lo voy a ir leyendo por partes, nada más el 3. Dice la palabra de Dios: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Hermanos, ¿qué es lo que Dios deseaba en su corazón? ¿Qué es lo que más deseaba Daniel en su corazón? Lo que él más deseaba, hermanos, es que su pueblo, su familia, porque recuerden una cosa, hermanos, el pueblo de Israel, antes que un pueblo, era una familia, ¿se acuerdan? Y lo que Daniel más deseaba era que su familia, hermanos, pudiera regresar a la tierra de Palestina, pudieran volver a su casa, pudieran reconstruir los muros, pudieran volver a levantar el templo y pudieran volver de nuevo, hermanos, a alabar el nombre de Dios sobre cualquier otro Dios. El problema es que el pueblo de Daniel, hermanos, ya se había acostumbrado a la cautividad. Y es que en aquel entonces de la cautividad, hermanos, es muy distinta a lo primero que viene en mi mente. Si yo ya hablo de cautividad, pienso que me van a llevar, ¿verdad?, como esclavo y me van a estar azotando y van a hacer haciendo trabajos forzados. No, en aquel entonces la cautividad implicaba sacarte de tu tierra, desperdigarte, ¿verdad?, en muchas naciones para que no te volvieras a unir de nuevo, sí, y para que te olvidaras de tus raíces y te olvidaras de tus dioses y empezaras a asumir la cultura de aquella nación que te conquistaba. Pero a la nación a la que te llevaban, tú eras libre. Allí podías formar una familia, podías tener una esposa, podías tener hijos, podías tener esposo, podías tener una familia, podías tener un negocio e incluso podías prosperar. Lo único es que estabas sometido a un emperador o a un rey. Sí, no dudo que había algunos que sin duda eran sometidos a algún tipo de trabajo, pero no necesariamente a la esclavitud. Pero el pueblo de Daniel se había adaptado rápidamente a esa forma de vida. Y quieren que les diga una cosa, hermanos, no pensaban volver. El problema es que ese no era su lugar. Ese pueblo, hermanos, se había adaptado a las condiciones de vida de quienes lo habían conquistado. ¿Para qué volver?, decían ellos. Volver significa recorrer 3 o 4 meses peligrosos, llegar a una ciudad que está destruida, levantar muros, ver cómo están las ruinas de nuestra casa, volver a invertir, volver a sembrar, volver a hacer las cosas. No, ¿para qué el esfuerzo? Aquí estamos bien. Se habían olvidado que Dios les había dicho una cosa, que mientras ellos se sometieran a su voluntad y estuviesen en la tierra que Él les había dado, allí Él los iba a bendecir, iba a multiplicar su sementera, iba a mandar la lluvia a su tiempo, iba a hacer crecer sus bienes y nunca les iba a faltar el sustento y el abrigo. Hermanos, Daniel sabía que su pueblo, que su familia, no quería regresar. Él sabía una cosa: si yo hablo con cada uno de ellos, no los voy a convencer. Voy a hacer algo mejor. Voy a orar delante de Dios. Le voy a decir que me haga comprender su voluntad para que sea Él el que obre en el corazón de mi familia, en el corazón de mis hermanos, en el corazón de mi pueblo. Y sabiendo que para acercarse a Dios, la única manera que se puede hacer es en oración, lo hizo. Pero también lo hizo con humildad. Por eso de la Biblia dice que él oró, ayunó en cilicio y ceniza. El cilicio, hermanos, era una ropa áspera que se colocaba debajo de la túnica y que nos recordaba, o que le recordaba en este caso al pueblo de Israel, la situación adversa que estaba viviendo. La ceniza, ¿verdad?, se rociaba en la cabeza o se arrodillaban en ella como símbolo, ¿verdad?, de las pérdidas que se tenían, pero sobre todo de humildad. Hermanos, cuando nosotros querramos llegar al corazón de alguien, necesitamos hacerlo primero a través de la oración siempre. Cuando a ti te preocupe tu familia, como le preocupó a Daniel, tú y yo necesitamos orar. Hermanos, yo me pregunto, ¿qué familia de las familias que componemos la iglesia de Arenal no tenemos algún problema interno? Quizás de repente problemas entre los cónyuges, problemas de relaciones entre padres e hijos, o entre nuestros hijos, porque los hijos crecen y siempre como buenos hermanos andan agarrando el chongo, ¿verdad? Y a veces ya no sabemos ni cómo controlarlos y dejarlos que se den o meternos entre ellos o darnos entre todos, ¿verdad?
Y queremos, ¿verdad? Y empezamos con los discursos, ¿verdad? El problema es que los discursos a nuestros hijos, o cuando uno es joven, les entran por un oído y les salen por el otro, ¿verdad? Y todavía nos han inventado tapones que hagan que no salgan, porque entonces salen por las narices, ¿verdad? ¿Y qué hacemos? Hermanos, ¿qué hacemos? Nos preocupamos, nos desesperamos, nos angustiamos. ¿Saben qué debemos hacer? Orar. Sobre todo cuando lo que requiramos es un cambio extraordinario. Cuando lo que busquemos es un cambio extraordinario, lo que tenemos que hacer, hermanos, es orar delante de Dios. Es orar para que o Él cambie a mis padres, o me cambie a mí, o cambie a mis hermanos, o cambie a mi familia. Pero lo que tengo que hacer es orar, no olvidarme de quién soy. Vamos a analizar, hermanos, de manera muy breve la oración de Daniel, que se da a partir del versículo 4, y vamos a aprender, hermanos, 7 cosas. 1. Vamos a ver que primero que nada, cuando Daniel oró, él reconoció los atributos de Dios. Versículo 4. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Qué interesante es que en el Evangelio de Mateo, cuando Jesucristo, hermanos, está enseñando la oración modelo, Él dice: cuando ustedes vayan a orar, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que Jesús está diciendo es: cuando tú ores a Dios, llámale Padre, porque Él tiene una relación contigo de padre o hijo. Y antes de cualquier cosa, dice Jesús, reconoce sus atributos, reconoce quién es Él, dónde está. Bueno, Daniel reconoce, hermanos, primero que nada, que Dios es grande. ¿Por qué es importante que Daniel, estando en la tierra de Babilonia, reconozca que Dios es grande, hermanos? Es muy importante. Voy a plantear la misma pregunta que planteé ya en esta serie de predicaciones. En la Biblia, ¿quién es la persona que más veces acerca de Jehová dice que es un Dios altísimo y que no era creyente, no era un profeta, no era de sus hijos y no era de su pueblo? ¿Quién es? Nabucodonosor, el hombre que gobernaba y a quien Daniel servía como consejero. Un hombre tan sabio, tan poderoso, tan prominente como Nabucodonosor llegó a la conclusión, gracias a la influencia de un muchacho, de un hombre como Daniel, de entender que el Dios que Daniel adoraba era más grande que los 50 dioses que ellos tenían, a quien consideraban poderosos. ¿Sí me explico, hermanos? Incluso cuando Daniel es llevado cautivo, le cambian su nombre. Y el nombre que le dan a Daniel usa como raíz el nombre de una de las principales deidades, hermanos, de Babilonia. Pero después de tratar con este muchacho, con este hombre, y después de que este mismo hombre escuchara de Jehová y no quisiera escuchar la voluntad de Jehová, y de que Jehová le enseñara quién era él llega a una conclusión: Dios es un Dios grande, es un Dios altísimo. Hermanos, 2, es digno de ser temido, dice Daniel. Hermanos, la palabra de Dios dice que los creyentes debemos de temer a Dios. Y se habla de un temor reverente, un temor que nos lleva a no involucrarnos en el mal, no un temor de miedo, aunque sí, la Biblia dice en el libro de Isaías: sea Jehová vuestro temor, sea Jehová vuestro miedo. La pregunta es, ¿el cristiano debía de tenerle miedo a Dios? Claro, por supuesto. Pero él prefiere un temor reverente, porque el temor reverente me aparta del mal. El miedo muchas veces lo que nos hace es hacer exactamente lo contrario. Dice que Él es fiel, que guardas el pacto. Dios había comprometido una cosa: ustedes me sirven, yo los voy a bendecir. Ustedes son fieles, yo voy a responder a sus oraciones. Ustedes guardan mis mandamientos, ninguna nación va a poder hacerles frente. Y Daniel dice: tú eres fiel. 4, reconoce que es misericordioso. Pero dice: con los que te aman y guardan tus mandamientos. En realidad Dios es misericordioso con todos, hermanos, incluso conmigo, aunque muchas veces no guardo su palabra. Pero si la guardara como Él quiere que la guarde, hermanos, entonces Él me daría muchas más bendiciones de las que yo recibo hoy. Y lo mismo pasa contigo y conmigo.
Así que cuando nosotros oramos, hermanos, lo primero que tenemos que hacer es reconocer los atributos de Dios. La pregunta es ¿por qué, hermanos? Para no olvidar que no estoy hablando con un semejante. Estoy hablando con Dios. Porque yo no puedo llegar con Dios y decirle, Dios, a ver, espérame, ven para acá porque, mira, yo lo mío es primero. No escuches al hermano fulano de tal. Yo te ordeno que tú hoy respondas a esta parte y quebrantes el corazón de mi jefe. Qué triste es escuchar a esos profetas, ¿verdad? Que el año pasado que hubo tragedias con los huracanes, le ordenaron a los ángeles que detuvieran los vientos, ¿verdad? Y quedaron en vergüenza. Los muy sinvergüenzas. Hermanos, tengamos cuidado. Cuando oramos, no nos olvidemos. Nosotros estamos en la tierra, Él en el cielo. Nosotros somos simples criaturas, Él es Dios. No importa. Ojo, no importa qué posición hayamos alcanzado en el mundo. Sí queda claro quién era Daniel en ese entonces. Era el consejero. Era el presidente sobre 120 presidentes. Era el principal. El jefe de los sátrapas. Él tenía autoridad. Pero cuando se trataba de Dios, él decía, no me olvido, Señor, la posición. Tú eres Dios, yo, tu siervo. 2. Cuando examinamos la oración de Daniel, encontramos que él reconoció que la cautividad fue el resultado de sus pecados. Versículos 5 y 6. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Daniel trajo a la memoria una cosa. Los profetas nos hablaban, nos decían, nos enseñaban, ¿y qué hacíamos nosotros? Ah, sí, ajá. Yo me pregunto en este momento, hermanos, y quisiera yo por este momento no estar aquí parado, sino sentado allá adelante. Pero me quiero preguntar en este momento, ¿quiénes de los que estamos aquí escuchando estamos diciendo sí, ajá? ¿Y quiénes estamos considerando realmente la palabra de Dios? Porque eso depende de la forma en la que Dios va a actuar en nuestras vidas. Es lo que marca la diferencia entre el cristiano obediente y el rebelde. Porque yo puedo venir a la casa de Dios y escuchar. Y cuando voy al mundo, ¿sí? Y actúo como no debo, reacciono como no debo, hago lo que no debo, es como si yo digo, sí, ajá. Dice Daniel, Señor, tus profetas nos hablaron, nos dijeron, lo dijeron a los príncipes, al pueblo, a los gobernantes, a nuestros padres, a nosotros, y nosotros simplemente, dice Daniel, no obedecimos. Me llama la atención, y creo que ustedes ya lo saben, hermanos, que Daniel, yo decía hace rato, siendo un jovencito, que tiene la bendición de ser llevado, porque allí, hermanos, en Jerusalén, nunca iba a llegar a explotar la grandeza con la que Dios quería usarlo, y por eso tuvo que sacarlo de su zona de confort y llevarlo a un lugar como Babilonia, hermanos. Él entiende una cosa. No se trata de que uno pecó. Dice, si es mi familia, entonces todos pecamos. Y Daniel se incluye, Señor, te desobedecimos. Quiero recordar a la iglesia que somos una familia y que cuando uno peca, todos pecamos. Quiero recordarle a la iglesia mi responsabilidad cristiana de cuidar mi vida. Porque por mi vida puedo estar estorbando las oraciones de Marisela. Por mi vida puedo estar haciendo que alguien esté probando a todo el cuerpo, hermanos, porque un poco de levadura leuda toda la masa. Y Daniel por eso se integra y dice, Señor, hemos pecado, perdónanos. No dice perdona a mi pueblo, dice perdónanos, Señor, porque hemos fallado. Hemos actuado voluntariamente, eso es iniquidad, en contra de tu voluntad. 3, reconoció que Dios es justo. Versículos 7 y 8. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado, a causa de su rebelión con que se rebelaron contra ti. Y continúa diciendo, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. ¿Qué implica el hecho de que Daniel diga nuestra es la confusión, hermanos?
que los padres decían, es que no entendemos por qué estamos en este cautiverio. No entendemos por qué Dios nos castiga de esta manera. No entendemos por qué fuimos sacados de nuestra tierra. No entendemos. ¿Cómo es posible? Dice Daniel, tuya es la justicia, Señor. Estamos aquí porque es lo que merecemos. 4. Reconoció que Dios es misericordioso. Versículos 9 y 10 y 15 y 16. Y Daniel tuvo primero que nada que reconocer eso, hermanos, porque todas las acciones en la vida tienen consecuencias. Todas. Versículos 9 y 10. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que Él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 15. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente. Oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Qué maravilloso recordar una cosa, hermanos. Sin importar los pecados que como hijos de Dios hayamos cometido, cuando queremos ponernos a cuentas con Él, Él siempre va a ser misericordioso. 5. Reconoció que Dios honra su palabra escrita. Versículos 11 al 13. Reconoció que Dios honra su palabra escrita. Hermanos, la Biblia es la palabra de Dios. Y si la Biblia es la palabra de Dios y Dios es digno de confianza, como dije hace rato, yo tengo que entender una cosa. Hermanos, llamo su atención al frente. Yo puedo optar hoy, incluso como pastor, por cerrar este libro, dejarlo a un lado en mi vida y continuar fuera de su voluntad. Y sinceramente nadie lo puede evitar. Yo puedo pretender olvidarme de Dios, pero yo sé ya perfectamente lo que dice aquí. Y sé lo que me espera. Y si yo hoy pretendo decir, al final de cuentas yo no creo que lo que dice este libro sea verdad. No importa, pero no importa para mí. Porque lo que dice este libro es verdad. Y es la palabra de Dios. Es bien importante que ustedes y yo entendamos esto por lo que vamos a leer ahorita. Lo que Daniel está diciendo es lo siguiente: Señor, lo que está pasando, lo que estamos viviendo, lo que estamos recibiendo, lo que nos espera si te obedecemos, no es otra cosa sino lo que dice tu palabra. Es decir, ¿puedo confiar en la Biblia? Claro que sí, por supuesto que sí. Debo confiar en ella, porque Dios honra. ¿Y qué significa que alguien honre su palabra, hermanos? Pregunto, Esteban, ¿la cumple? Por supuesto que la cumple. Dice el versículo 11 al 13: todo Israel traspasó tu ley apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento. ¿Qué? Hermanos, espero que no suene, porque no es mi intención, Dios lo sabe, profano esto que quiero decir. Y el juramento que Dios se te ocurrió a ti en este momento para nosotros. ¿Dice eso? No. Que está escrito en la ley de Moisés. El pueblo de Israel todavía no entraba a la tierra prometida. Todavía no era la nación que llegó a ser con reyes y gobernantes y una tierra propia, y Dios ya les había determinado con anticipación y por escrito la cantidad enorme de bendiciones que iban a recibir como su pueblo obediente, pero también la cantidad de formas a través de las cuales Dios en su justicia estaba bien dispuesto para castigar por escrito. Así que si aún yo como pastor, hermanos, me alejo de Dios porque digo que esto no es real, Dios va a hacer conmigo exactamente lo que dice ahí. Porque su palabra dice que al que más sabe, más se le va a pedir. Y si hay alguien en esta iglesia, hermanos, ahora no quiero decir que soy el que más sabe, perdón,
Si hay alguien en esta iglesia, hermanos, que va a ser más juzgado, son aquellos o somos aquellos que más sabemos. Aquellos hermanos que son mis alumnos en el seminario, hermanos, no se trata de estudiar para aprender. Por eso la filosofía del seminario es conocer para servir y servir para conocer. Porque entre más avanzas en el seminario, más responsable eres delante de Dios. Y más Dios te va a exigir que el hermano que está al lado o que está al frente, que ignora muchas cosas. Y si hay alguien que conocía la Escritura y con base en ello le ora a Dios, es Daniel, que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Verso 12. Y él ha cumplido su palabra, que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. A Daniel le preocupaba una cosa, no solamente que su pueblo se había conformado ya a la forma de vivir, quizás no tanto a la idolatría, pero sí a la comodidad. Sí, el hecho de decir, ¿para qué regreso si aquí estoy cómodo? Sino el hecho de que a nadie, por la cabeza de nadie, hermanos, a pesar de que el tiempo estaba por cumplirse, pasaba siquiera la idea de orar a Dios. Señor, ya se va a cumplir el tiempo de volver. ¿Cuándo vas a actuar? ¿De qué manera? No lo entendemos a nadie. Dice, hermanos, el profeta Daniel, no hemos implorado. 6, reconoció que los pecados no se escapan del juicio divino. Versículo 14. Por tanto, Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros. Hermanos, por favor, llamo su atención. La palabra de Dios dice que Dios vela sobre nosotros. Voy a detener esta serie de sermones, hermanos, en el Antiguo Testamento. Algún día continuaré con el Nuevo, para poder dar paso a una serie diferente. Pero ya en Juan capítulo 17 Jesús está orando. Y algo que a mí me conmueve mucho es que Jesús le dice al Padre, Padre, yo velé por ellos. Ahora te pido que tú lo hagas. Yo como un guarda estuve al cuidado sin dormir, checando el peligro que les rodeaba a los que tú me diste para protegerlos, Señor, porque por eso no perdí yo a ninguno. Te pido por favor que veles por ellos, que los cuides, que los guardes. Y a través de la Biblia nosotros encontramos que Él vela sobre su pueblo, vela sobre sus hijos, vela sobre sus siervos, vela sobre sus profetas, vela sobre su iglesia, vela sobre aquellos que le aman. Y cuando uno lee eso en la palabra de Dios, uno siente un confort porque dice, yo puedo dormir porque el Señor está velando por mí. Pero aquí lo que dice Daniel es que Jehová veló sobre el mar y lo trajo sobre nosotros. La pregunta es, ¿qué significa eso, hermanos? Que con la misma santidad, con el mismo poder y con la misma fidelidad que cumple sus bendiciones, también cumple sus castigos. Así que si yo me alejo del Señor creyendo que puedo burlarme de Él y abandonar el ministerio el cual Él me dio, en realidad me estoy engañando a mí, hermanos, porque lo único que voy a traer sobre mí es el castigo por abandonar lo que Él me dio. Y puedo tener la absoluta seguridad de que eso va a pasar conmigo. Que Dios me guarde de hacerlo, hermanos. Pero que Dios te guarde a ti también. Y a todos nosotros como iglesia. De que Dios, en lugar de que guarde, de que vele sobre nosotros por bendiciones, esté velando para traer esa disciplina de la que yo hablaba la semana pasada. Yo no sé con qué sabor de boca te fuiste la semana pasada, hermano, cuando yo te decía que le estoy pidiendo a Dios 3 milagros. Yo creo que con los 2 primeros muy contentos, pero no sé si con el tercero también. Pero fue un preludio de esto. Daniel entendió una cosa.
estás tan preparado y tan listo, Señor. Eres tan digno de confianza que tú dijiste que traerías castigo y lo estás trayendo, porque aquí está escrito. Porque justo es Jehová, nuestro Dios, en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. 7. Reconoció que Dios podía bendecir de nuevo. Versículos 17 al 19. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado por amor del Señor. Hermanos, ¿qué amor tenía Daniel sobre su pueblo? Porque la palabra de Dios, hermanos, dice en el libro de Números que cuando el sumo sacerdote bendecía al pueblo de Israel, decía: Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. ¿Y saben qué significaba la bendición, hermanos, del sumo sacerdote para el pueblo? Que todas las bendiciones de Dios para ti sean manifiestas en ti. Que el rostro de Dios resplandezca. Es como cuando ustedes y yo vemos venir a un hijo, ¿verdad? Y nos brilla la cara porque viene ese hijo que nos da paz, que nos da tranquilidad, que es obediente, que no nos da problemas, que hace que nuestro corazón se llene de gozo, de alegría, de regocijo, que lo recibimos con un abrazo, con un beso, y que lo despedimos diciéndole: que Dios te bendiga. Y por eso se dice: mira, hasta su rostro, viste su rostro, hasta como que se llenó de alegría. Eso es lo que dice el sumo sacerdote. Y Daniel quería eso para su pueblo. Hermanos, amemos a nuestra iglesia de tal manera que le oremos a Dios y digamos: Señor, que tu rostro resplandezca sobre la iglesia en Arenal. Si hay pecados que confesar, vamos a confesarlos, hermanos. Si hay caminos que corregir, vamos a corregirlos. Si hay por algún momento, por eso también hacía yo la invitación hace rato, hermanos, ante las dudas, hemos dudado. Y no solamente los jóvenes, también los adultos. Porque los adultos también de repente quizás entramos en crisis de fe. Hermano, ven conmigo. Nunca me va a molestar que me cuestiones, que preguntes algo. Vamos. Ahora, yo no te garantizo saberlo todo, porque de hecho no lo sé. Pero sí te garantizo estudiar. Y si tengo que acudir a un pastor más sabio, un pastor más entendido en la Biblia, un pastor con mayor verdad, preparación, yo lo voy a hacer. No tengo ningún problema en hacerlo, hermanos. Pero tenemos que entender una cosa: que tenemos que amar a nuestra iglesia de tal manera, amar al Señor de tal manera, que podamos estar seguros de que su palabra es verdad. Y entonces yo le pido al Señor que traiga toda clase de bendiciones. Dice el versículo 18: inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti confiados en nuestras justicias, de hecho no las había, sino en tus muchas misericordias. Oye, Señor nuestro, perdona, presta oído, Señor, y hazlo, no tardes, por amor de ti mismo. Cierto, ¿no, hermanos? Que muchos de los que estamos aquí, que somos hijos, que hemos recibido bendiciones de nuestros padres, no las merecemos. Pero nuestros padres nos las dieron, o aquellos que somos padres, las damos a nuestros hijos por amor a nosotros mismos. Porque al final decimos: es mi sangre, son mis hijos, ¿cómo los voy a abandonar? Abandonar a mi hijo, a mi hija, sería abandonarme a mí mismo, ¿no es cierto? Eso es lo que está diciendo este pasaje. Reconociendo el amor puro que no cambia de Dios, el amor inmerecedor. Dios mío, porque tu nombre es invocado sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Básicamente, hermanos, ¿qué es lo que está pidiéndole Dios a Daniel en esta oración? Que su ciudad, que el templo, que están desolados, que están destruidos, sean levantados. Que el culto, hermanos, vuelva a ser de nuevo aquel que se dirige al Señor. Que el profeta se interesara, hermanos, en su tarea, en la palabra, en la escritura, en cumplir con sus responsabilidades. En resumen, que Dios fuera el centro de su adoración. 3, y con eso termino. Versículos 20 y 23, la respuesta. La respuesta. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde,
y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Hermanos, en el templo de Jerusalén se ofrecían dos sacrificios: el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde. El sacrificio de la tarde aproximadamente se ofrecía a las 3 de la tarde. El problema está en que Daniel, si vamos todos juntos, fue llevado cautivo de su tierra. Él no estaba en el templo. Él no podía ir al templo literalmente a llevar un sacrificio. ¿Estamos de acuerdo? Y al final de cuentas, cuando yo llego a Daniel, hermanos, capítulo 9, que es la cita bíblica que estamos utilizando en esta tarde para el estudio que estamos a punto de concluir, nos damos cuenta de una cosa. Daniel ya no era el muchacho, ya era un hombre maduro, ya era un hombre grande. Qué fácil hubiera sido para Daniel, pues, que se le olvidaran esas tradiciones o esas costumbres. No. Él todos los días sabía: a esta hora yo debería de estar ofreciendo un sacrificio en el templo a Dios, pero como no puedo, aquí donde yo estoy, aquí le voy a ofrecer un sacrificio a Dios. ¿Y saben ustedes qué sacrificio le ofrecía a Dios, hermanos? Sus oraciones. A la hora del sacrificio de la tarde, Daniel está postrado en oración a Dios. Porque al final de cuentas Dios está en todo lugar. Un día estás enfermo, hermano, estás en cama y no puedes venir al templo. Ora a Dios. Y pídele a Dios: Señor, hoy es tu día, hoy debería yo de estar en tu casa, debería de estar cantando, adorando, escuchando la predicación. Señor, me voy a perder de esos banquetes, ¿verdad?, que están preparados para nosotros. No voy a poder abrir mis labios, ¿verdad?, para cantarte, pero yo te oro por mis hermanos, Señor. Bendícelos. No te voy a poder llevar mis diezmos y ofrendas, Señor, pero míralos, ahí están guardados, son tuyos. No sé cuándo voy a ir de nuevo, pero cuando yo pueda hacerlo allá, voy a hacerlo. Pero mientras, lo hago aquí. Y qué maravilloso es saber y comprender, hermanos, que este hombre, decía yo hace rato, no se olvidó nunca de su origen. Quizás en alguna ocasión, hermanos, nos hemos preguntado: ¿realmente Dios escucha las oraciones? ¿Sí será cierto que de verdad Él oye? ¿De verdad será que Él inclina su oído para oír? Sí, hermanos, por supuesto. Dice la Biblia, hermanos, y Daniel, me gusta mucho que él haya escrito esto, dice: todavía estaba llorando, es decir, nosotros ya examinamos la oración, pero él todavía no la terminaba de hacer. Recuerda cuando está escribiendo, cuando el ángel Gabriel, el mensajero de Dios, especial para el pueblo, todavía estaba llorando, todavía ni siquiera terminaba de decirle a Dios lo que le dije, y ya el ángel Gabriel, dice, había sido enviado por Dios para darme una respuesta. Porque yo dije en la ocasión anterior, Dios no está esperando que yo ore para que Él accione, para que Él actúe. Dios no es un Dios reaccionario. Es alguien que incluso antes de que yo lo haga, Él ya sabe lo que va a hacer. Y como prueba de lo que yo dije en la ocasión pasada, el ángel Gabriel le declara, hermanos, más adelante a Daniel cuáles son los planes para su pueblo. Y en esos planes, hermanos, a Daniel le interesaba a su pueblo en el tiempo inmediato. Pero Dios es tan grande y tiene el control de todo, que no solamente le dice a Daniel lo que va a pasar con su pueblo en el tiempo inmediato, sino hasta los últimos tiempos. Hay muchas de las cosas escritas, hermanos, en el capítulo 9 que todavía no ocurren. Así de grande fue la respuesta de Dios a este hombre cuya vida se caracterizó porque nunca se olvidó de su comunión con Dios. ¿Quién no quisiera recibir oraciones tan grandes, respuestas tan grandes como estas, hermanos? Tan maravillosas. La pregunta es: ¿por qué Dios le dio una respuesta tan grande a un hombre tan simple como Daniel? Y la Biblia misma nos da la respuesta.
Gabriel le dice, porque tú eres un hombre muy amado por Dios. Y si ustedes y yo leemos en casa el capítulo 9, por lo menos, como dijera alguien por allí en la televisión, si mi memoria no me es infiel, 3 veces le dice, tú eres muy amado, muy amado, muy amado. Pregunta de examen, hermanos. Excepto Daniel, ¿a quién en la Biblia es el único que se le dice que es un hijo amado? A Jesucristo. A Jesucristo, hermanos. Dios es un Padre amoroso. Él quisiera decirnos todos los días, eres mi hijo amado, eres mi hija amada. A veces pensamos que Dios es un Dios distante, frío. No, hermanos. Dios es un Dios apapachador, amoroso, que quisiera recibirnos en sus brazos todos los días y tenernos y decirnos, eres mi hijo amado y en ti tengo complacencia. No se lo dijo a Jesucristo simplemente porque era su hijo, hermanos, perdónenme. Se lo dijo porque ese hijo obedeció hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Acaso algún día vemos a Jesús quejarse de su condición? Daniel nunca se quejó de su condición. Jamás. Y cuando ese hijo amado se postró a orar, Dios le dice a uno de sus ángeles, llévale la respuesta. Para que él sepa que todos estos años de fidelidad yo los he visto. Y que yo honro a los que me honran. Hermanos, una vez más quiero que reconozcamos una cosa el día de hoy. Sí importa la vida de quien oramos. Sí importa la vida de quien oramos. Si queremos respuestas más allá de lo que nosotros podemos comprender, solamente tenemos que ser como Daniel, hermanos. Que Dios los bendiga.